Malas noticias. ¿Y si Sandrone no es el power creep, sino que Sandrone puede que sea la power creepeada? Nuestros amigos de Ugreen nos han mandado este pack premium edición limitada y alguna otra sorpresa que os enseño ahora, que está inspirado en Yaoguang de Star Rail. Mirad qué packaging más bonito que estáis viendo por ahí. Todo lo que nos trae es lo siguiente, porque al final esto se basa en la powerbank, pero pedazo de powerbank. Nos trae una AirTag para poder localizar cualquier maleta o cualquier dispositivo que queramos. Nos trae por aquí una powerbank de 10.000 mAh de capacidad, es decir, que puede cargar casi 2 iPhones, además con carga inalámbrica por aquí, para no tener que enchufar y desenchufar lo que fuese. Nos trae por aquí un cable extensible, como los extensibles del canal, además con capacidad de 100 vatios de energía que está por ahí, así que se puede adaptar a futuros cargadores. Nos trae un acrílico increíblemente bonito que es la propia Yaoguang. Mirad qué bonito. Y aparte, como kit de viaje, nos trae por aquí una pequeña maletita donde literalmente cabe todo. Y no solo eso, sino que mirar esta pedazo de powerbank que tengo por aquí, que también tiene la misma capacidad, 10.000 mAh. Esta es otra parte, que tiene además una entrada y 3 salidas, con lo que con esta powerbank, que está además homologada para viajar en avión, los que viajáis en avión y tenéis muchos negocios, con carga rápida hasta 55 o 65 según el modelo. Así que gracias a Ugreen por patrocinar este vídeo. Ayer os traje el vídeo del Stellar Swirl y os comenté que hay muchos, pero muchísimos personajes que van a ver en su kit incluido el Stellar Swirl, que van a recibir algunos buffs al Stellar Swirl o que se pueden incluir en equipos de Stellar Swirl. Y Sandrone, en teoría y hasta lo que está confirmado hasta ahora en la misma 7.0, va a incluir en su kit el Stellar Swirl. Pero si ahora Sandrone es DPS y puede jugar ambas reacciones y power creepear lo que ya conocíamos anteriormente como los 3 equipos de reacciones lunares y volver a darnos un nuevo techo superior en Genshin Impact, el resto de personajes que van a salir, ¿en qué se va a basar? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario, pero lo mismo por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Gracias por todos los comentarios, por el apoyo, por el cariño. Ya estamos en extensible, ya pasó el primer día y hemos sobrevivido, sigue quedando contador y mucha gente dice que vamos a estar hasta que salga la siguiente nación. No sé qué va a pasar, como dije, porque el inicio no es lo importante es cómo acaba, y el año pasado acabó en 1 año y 3 meses. Vamos a ver qué pasa esta vez. Recordad que tenéis 2 lunares por apoyar el canal de forma free to play y bienvenidos e invitados a los streams. Y ya sabéis, comentario para el algoritmo, puntitos del hype, suscribirse con campanita. Gracias por estar ahí y vamos con... Y si Sandrone no es el power creep y es la power creepeada. Sabemos los personajes de la 7.0 y sus kits que están por aquí en pantalla, ir a verlos si queréis saber qué hacen. Sabemos las nuevas reacciones, que son las 2 estelares que se van a llamar Stellar Flare, llamarada estelar, que seguramente os lo he comentado en otros vídeos. Y a partir de ahora, aparte del Tabibito Crío, que va a ser un muy buen Tabibito, también está el vídeo por aquí si queréis ver lo que hace el viajero Crío, ya tenemos un poco esta descripción y esta estructura. La estructura es del Stellar Flare, que tenemos por un lado Stellar Conduct, Stellar Swirl, y se supone que al principio de los leaks, antes de salir oficialmente la versión, se decía que no iban a poderse jugar juntos, y ahora se dice que por supuesto que se juegan juntos las 2 reacciones y sí se pueden combinar en algún equipo, por ejemplo un Kiki, Yaemiko, Sandrone y en el futuro algún Kazuha u otro personaje bajando resistencias y añadiendo daño a la reacción, al equipo y añadiendo daño al propio Stellar Swirl. Pero además, parte de lo que conocemos después de la beta de la 7.0 son los elementos de los nuevos personajes que van a venir en el futuro. Y recordemos que lo que ya tenemos extremadamente claro y una cosa inamovible para vender personajes es que los nuevos equipos se van a componer de full 5 estrellas y de al menos 3 de 4 personajes nuevos. Es raro en el que sobreviva un personaje antiguo, que como os dije, pues podría tenerse en cuenta Sakarosa para el equipo de Flins, pero mentira, porque Nicole la power creepeado y es un personaje nuevo. Y Nahida en el equipo de Nefer. De hecho, técnicamente los de Flins son full personajes nuevos y el equipo de Zibai también son full personajes nuevos, aunque combinen con los antiguos. Nefer son 3 nuevos y Nahida antigua. ¿Qué significa esto? Que si entendemos como que ya tenemos a Sandrone supuestamente, a Yaemiko, que mucha gente tiene la gran esperanza de que quizás sobreviva en el equipo de Sandrone, quién sabe, y me lo preguntan todos los días, seguramente para
que yo confirme su decisión por haber tirado por Jae Miko para que tire por ella. Ni yo lo sé, ni nadie sabe si Jae Miko va a terminar siendo el best in slot del equipo de Sandrone. No se sabe. El bufo que da es muy fuerte, pero ya hemos visto que también el bufo que da Kiki es muy fuerte y los personajes nuevos ya dan más del doble del bufo de Kiki. Pero además de esto tenemos Odette y Alyosha C6, que de hecho van a ser el power creep y va a ser literalmente el equipo de Sandrone, Jae Miko, Odette y Alyosha a la 7.0. ¿Esto es normal? O sea, ¿ya vamos a tener ahí el full equipo de Sandrone y luego veremos el full equipo de Stellar Conduct en el futuro? Pues no, os adelanto que no. Hay otro leak que dice, como ya os comenté, que supuestamente no va a haber el Boscarcha, pero es que además que las dos reacciones nuevas van a ser Stellar Conduct y Stellar Swirl y que no va a haber más reacciones estelares. Algo se dice por ahí de reacciones solares que quizá llega a mitad de SNES Naya. No se sabe, no confíen en ello. Las reacciones lunares de Notcray fueron las 3 que conocéis y no volvió a haber ninguna más, y de la 6.3 hasta SNES Naya no salió nada nuevo, aparte de Logen y Barca, pero que fue un poco ahí reciclando cosas antiguas, intentando rescatar mecánicas que ya funcionaban. Así que la realidad es que se ve todo bastante extraño. ¿Cuál es este caldo de cultivo y qué nos puede dar realmente lo que ya sabemos de los personajes que saldrán y el Arconte? Pues lo primero que os voy a decir del Arconte, que creo que me habéis escuchado decirlo también porque lo he soltado como una perla, un dato de interés en algún otro vídeo, es que los Arcontes sí se parecen extremadamente a sus slimes. Y el slime crío lleva un escudo. Significa que la Sarina va a ser un personaje que nos dé un escudo. Yo creo que como mínimo la Sarina puede que sea un personaje que los Arcontes hasta ahora no han cumplido el rol, y es el rol de soporte defensivo, el healer, lo que ha hecho hasta ahora Bennett, Shilonen, Scoffy. Scoffy es muy poderosa. ¿Qué tal si el Arconte es una Scoffy Pro Max para los nuevos equipos o para equipos en general? O que incluso se pueda combinar con Scoffy para equipos de Skirk, Furina y la propia Scoffy. Pues tiene mucha pinta de que sí. Tiene mucha pinta de que Scoffy igual, si quizás no es un healer puro, que no lo creo, es más una especie de Nicole. Claro, el problema es ese, que si es Nicole y pone escudo, igual no combina con Furina, pero ya dejas el equipo de Scoffy, Arconte Crío, y entonces Furina con Scoffy tiene el healing. Esto es una teoría, como os dije, de que quizás algún personaje mejorase los equipos de Skirk por ser Permafrost. Pero de que sea el aporte defensivo, mejoraría los aportes defensivos actuales, que son Kiki, Alyosha, que a C6 es mejor que Kiki, pero si no tiene C6 no es mejor que Kiki. Tener en cuenta esto con el nuevo 4 estrellas, pero podéis jugar dos equipos distintos. Quien quiera jugar en un lado Sino y en otro lado el equipo de Sandrone. Y quizás por ahí ya va la cosa bien, porque al ser crío, obviamente va el Stellar Swirl y el Stellar Conduct. Y Odette es un sub DPS, porque también se notaba raro que saliese ya un personaje tan poderoso, la 7.0, que no es un aporte defensivo, y que ya fueran dos críos extrañamente que quizá funcionen o no con la Arconte. Odette, Arconte crío, para que funcionen juntas. Si no es un sub DPS y la otra es el aporte defensivo, tiene sentido que funcionen al mismo tiempo y funcionen juntas. Claro, aquí las piezas del puzzle encajan. Si Odette es el best in slot sub DPS de todos los equipos estelares, incluidos los Stellar Swirl y Stellar Conduct y es crío, y la Arconte crío va a ser crío sí o sí y es el aporte defensivo, ¿qué piezas nos quedan? Nos queda una Sandrone también crío, para no poder utilizar la consonancia ni la Electro ni la consonancia Nemo o algunas otras, o que al final los equipos sean 3 críos Jae Miko, best in slot de superconductor, o 3 críos, un solo Anemo soporte que saldrá y ya tengamos un full equipo de Stellar Swirl. No cuadra, ¿verdad? He aquí el problema. Los personajes que sabemos que vienen por ahora en el datamine, en las visiones, en los renders, en todos los leaks que han salido de la beta, donde se puede ver la visión de muchos de los personajes para ya intuir de qué, para ver de qué visión son, literalmente nos dan un spoiler espectacular y os los digo y os lo dejo a la imaginación, aparte de explicaros cuál es la teoría real que tiene la comunidad actualmente. Valieri es Electro, es el del oso, es, ya sabéis, la referencia a los osos, a Rusia y a lo que podáis imaginar. Y es Electro. Entonces, hay dos opciones. O es el Power Creep de Jae Miko, despídete Jae Miko, lo siento mucho, o es un DPS Electro, porque es raro donde no te quieran vender 85.000 DPS. Porque recordemos que Notcray ha tenido 8 versiones, hasta la .7 más la .0, 8, y han salido 5 DPS nuevos, perdón, que son Logen Barca y los 3 DPS lunares. Ha habido alguna versión sin DPS, pero bueno, 5 de 8 versiones, uff.
Entonces en Sniesna ya no van a ser menos, y obviamente va a haber DPS. De todos los personajes nuevos que veis, sería extraño que ninguno de esos personajes fuera DPS y que ninguno fuera de las reacciones nuevas. Ahí viene el problema. ¿Y si Valieri es el DPS de Stellar Conduct Electro que power creepea a Sandrone por ese lado y se juegue Valieri, otro personaje Electro como ya Emiko, con la señorita Odette y luego el Arconte Crío, o ya se pueda combinar ahí ambos equipos y las dos reacciones? Es una teoría. El resto de personajes que faltan por salir, ¿qué elementos son? Pues los conocemos prácticamente todos. Tenemos a Noi, que se va a decir, que se dice que hay mucha relación con que puede que sea alguna clase de dragón primordial piro, lo veremos. Tenemos a Odette, que es Hidro, perdón, a Odette, a Vayenitsa, que se dice así en ruso, que será Hidro, y aquí no sabemos cómo va a interactuar, si con equipos antiguos o la propia Vayenitsa cuando salga tendrá relación con equipos nuevos o alguna otra mecánica que quieran trabajar aparte de todo este meta estelar que quizá es un poco inicial hasta la 7.3 que sale el Arconte y luego a partir de ahí quizás equilibran o evolucionan lo que nos quieren traer, porque raro me parecería que solo traigan dos reacciones o dos equipos, casi tres nuevos, y luego ya todo sea como intento de relleno como fue Notcry, literalmente, que a partir de la punto 3 hasta la punto 7 todo relleno. Es verdad que salió Nicole, los equipos de Barca y Logen, que no aportaron mucho a lo que ya teníamos, solo pues más variedad, y muchos reruns, pocos personajes nuevos que mejoren lo que teníamos. Se completó con Linnea el equipo de Zibai, pero ya era muy bueno el equipo de Zibai de antes, etc. Y tenemos a Vishna, que es el Hadita, que ahora se sabe que es espada a una mano y es Anemo, y que posiblemente sea el DPS Anemo de Stellar Conduct, y que a Sandrone la hayan traído para balancear los daños de lo que pudiera ocurrir o cómo se pueda llegar a salir de el balance de estos equipos, y que luego se equilibre realmente con algún equipo futuro de Valieri, con Yae, con Odette, con Larconte, y de Vishna, con quizá otro personaje Anemo que salga por ahí, con Odette y con Larconte Crío, aunque también nos han hecho aquí que cada equipo al final en Genshin Impact trae una roster completamente enfocada a ese personaje, como fueron los equipos lunares que solo tenían como denominador común a Columbina. Pues a lo mejor pasa algo así, y es que tenemos a, como digo, Valieri con lo que sea, ya Emiko igual sobrevive, con Odette y Larconte. Igual el equipo de Vishna es Vishna, Odette se queda para otro equipo y se puede jugar quizás el Viajero Crío, y en el futuro quizás otro Power Creep del Viajero Crío, otro personaje Crío que seguramente vaya con Larconte para el Stellar Swirl, con otro Anemo que salga nuevo, y tenemos dos equipos completos donde cada uno es de una de las dos mecánicas y está por encima de Sandrone. Yo no sé si va a ser algo así, porque es muy extraño que tenemos dos reacciones nuevas y Sandrone termina siendo el mejor DPS de los dos equipos y puedas elegir cómo jugarla, también decidiendo no sacar muchos personajes. Eso es nuevo en Hoyoverse. Hoyoverse jamás te pondría la oportunidad de no sacar a todos los personajes nuevos y que cada personaje nuevo no dependa de un equipo, de una reacción, de otros más personajes, que no forme parte de un puzzle para que tu cerebro diga, wow, si no tengo este otro puzzle no puedo jugar. No creo que Hoyoverse primera vez en la historia haya empezado a tener un buen juego, ni se hayan puesto generosos, ni tratar bien a la comunidad a estas alturas, así que como sabemos que hay una constante que no va a cambiar, lo que sí podemos imaginarnos es que literalmente Sandrone es una prueba y la van a power creepear teniendo dos equipos nuevos completamente en el futuro de cada una de las dos reacciones, para ir sacándonos personajes nuevos poco a poco hasta la punto 3, punto 4. En la punto 3 saldrá pues la Sarina en teoría, y luego ya a partir de la punto 4 y hasta toda la segunda mitad de Sniesna y que se acabe, o bien hay alguna mecánica nueva, o espero que no sea full relleno como lo que ha sido hasta ahora la segunda mitad de todas las versiones de Genshin Impact. Siento deciros esto, pero es la realidad, es lo que ha pasado hasta ahora, así que como siempre resignaros un poquito, disfrutar de lo que hay. Vamos a hacernos una idea y guardar protogemas, porque igual mucha gente se vuelve loco por Sandrone y luego resulta que salen equipos full sin ni siquiera depender de Sandrone. Y también os adelanto para terminar el vídeo que Sandrone ya es lo mejor, y seguramente los cálculos que hay de Odette con Alyosha, con Emiko y Sandrone es el mejor equipo del juego. Literalmente es una locura y es el mejor equipo del juego con diferencia, sin saber qué hará la Sarina, que seguramente levante mucho más el equipo. Así que tranquilos, Sandrone no perderéis ningún tipo de protogema, oportunidad, o no es un desperdicio haberla sacado. De hecho, igual tiene mucho valor por poderse jugar en ambos equipos, pero para quien no la saque,
no pasa absolutamente nada porque saldrán equipos mucho más fuertes que los de Sandrone. En este caso creo que con bastante seguridad además. Veremos qué ocurre. Poquito más, seré por ahí hasta el final. Dejadme en los comentarios si habéis sacado a Sandrone o sois de los que habéis decidido no sacarla y con este vídeo os alegráis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.